Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy feliz viernes, muy feliz vida. Muchísimas gracias por estar aquí. Acabamos la semanita, bueno, ya has visto el título que le hemos puesto a este vídeo. ¿Qué recompensa esconde ese miedo? Acabamos esta semanita con ese interactivo porque, bueno, para mí ha sido una semana muy especial en muchos sentidos y hemos hablado hace poquito de ese miedo y hablamos de la metáfora del espantapájaro. Y además ayer tuve una sesión muy bonita en la que el tema del miedo salió mucho. No es extraño, es bastante recurrente en la vida, ¿no? En general, que tenemos miedos y creo que es importante, como decíamos el otro día, mirar ese miedo, verlo bien a la cara y agradecerle incluso que esté ahí para que nos revele, nos manifieste posibilidades, recompensas, etcétera. Entonces, pues me apetece mucho despedirnos hasta el lunes con este interactivo, con este planteamiento. ¿Qué recompensa esconde ese miedo? ¿Qué miedo? O cuando tú piensas en miedo o cuando escuchas esa palabra, ¿qué sensación te llega, ¿no? ¿Cuál crees tú que puede ser ese miedo? ¿Qué identificas tú como un miedo, como un temor en la vida? Por tanto, ¿qué recompensa puede tener ese miedo? Como siempre, dos opciones, cuarzo blanco y hematite, perdón, cuarzo blanco y hematite. Como siempre, yo te sugiero que te veas las dos opciones, porque igual te vienen bien y como siempre también, por supuesto, vas a tener el minutaje en la descripción del vídeo. Así que siente ese miedo, que igual no tienes ninguno, ¿eh? Y genial, pero como casi todos tenemos alguno, a veces incluso más de uno, aunque en verdad es uno mismo, ¿no? O sea, es un miedo, eh, son personalizados, pero en verdad la emoción es la que es, ¿no? El miedo. Ya sabes que hay dos emociones básicas, fundamentales, que son el amor y el temor. Y el temor se puede disfrazar de muchas cosas, pero no deja de ser temor. En definitiva, ¿qué recompensa esconde ese miedo para ti? Haz tu elección, cuarzo blanco o hematite y ya venimos. Vámonos con el cuarzo blanco para empezar y la recompensa que esconde ese miedo, sea cual sea, lo sientas tú como lo sientas. Uf, qué potente y qué fuerte, ¿eh? El arcano 10, la rueda de la fortuna. Bueno, ese miedo que tienes ahí esconde una recompensa de cambio y de transformación total y absoluta. Incluso puede ser el miedo a dar un salto en cualquier aspecto de tu vida. Ese miedo te puede estar señalando que esa situación puede suponer un salto evolutivo brutal en tu vida. Recordemos que el arcano 10 siempre es el arcano que nos habla de transformación, de cambio, de esa rueda que gira, de esa rueda que cambia, esa situación que cambia, ese cambio de escenario. Y también la rueda es una carta, hablando de miedos, es una carta que te puede hablar de miedo a los cambios y es una carta que te puede hablar de saber adaptarte a esos cambios y saber fluir con ellos. Y que por tanto la recompensa que se esconde detrás de ese miedo tuyo tiene mucho que ver con los cambios y con los cambios cuando son muy favorables, quizás tienes miedo a ser feliz, quizás la recompensa, indudablemente, de hecho, de mirar ese miedo y trabajarlo, sea tu plenitud. Pero también puede ser que ese miedo te esté hablando de los cambios, miedo a los cambios, cuando no controlo o tengo la sensación de que no controlo, o cuando el cambio puede darse aparentemente hacia peor. O sea, a lo mejor tú tienes esa expresión en la boca que dice, Virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Sin embargo, este miedo, venga de donde venga y tenga el origen que tenga, si lo miras y lo transitas, la recompensa que te trae es la posibilidad de llegar más lejos, la posibilidad de reencontrarte incluso con tu propio camino de vida y la posibilidad de vivir una vida más plena en todos los sentidos, material, emocional, espiritual, etc. Es como ese miedo te está mostrando que tienes un potencial brutal que no estás viviendo, que no estás experimentando todavía. Incluso el potencial de dirigir tu propia vida, de hasta cierto punto decidir cómo o cuándo gira esta rueda, o decidir si la rueda gira porque le toca girar, porque la vida muchas veces ocurre sin nuestra participación, bueno, pues también tener el control sobre esas situaciones. El control lo digo en un buen sentido, no el control racional, el que nos gusta a nosotros desde la mente, ¿no? Sino el control de decir, bueno, sé que puedo fluir con esos cambios.
En definitiva, la recompensa para ti es posiblemente acercarte a tu mejor versión, al menos en este momento de la vida. A lo mejor más adelante tu mejor versión varía y está bien también. Pero en este momento, y además yo siento que esto viene atrás, tu mejor versión, digamos que está esperando ese tiempo a manifestarse y a que le permitas, a que permitas trabajar ese miedo, ese temor y poder manifestarse en toda su plenitud. Los cambios, las transformaciones que quizás tú tanto temes, en verdad son oportunidades, son bendiciones, son recompensas para que llegues a donde tú tienes que llegar. Tienes que llegar no por obligación, sino por tu propia naturaleza, por tu propio camino de vida, ¿sí? Es como al final la recompensa es tu propio poder, reconocer y encontrarte con tu propio poder, ¿sí? Así que yo iría por ese miedo, porque fíjate qué recompensa tiene. Vamos, una recompensa pero con creces. Seguimos. Vámonos con el hematite a ver cuál es esa recompensa que se esconde detrás de ese espantapájaros ahí. ¡Oh, qué bonito! La alegría, fíjate, así, con esa contundencia y con esa, así de categórico, la alegría, el disfrute de la vida. Ese miedo, de alguna manera, puede ser que te haya llevado como a aislarte, a no disfrutar, a no creer en la vida, a no creer en la alegría, a no creer en la amistad o a no creer en el intercambio, en el compartir, incluso en el dejarte arropar, en el dejarte querer de alguna manera. Y la recompensa que tienes aquí con este 3 de copas es pues justo todo lo contrario, es la alegría, es el disfrute, es el intercambio sano, es el comprobar que sí, que la vida es bonita, es el comprobar que la vida tiene cosas maravillosas, tiene personas maravillosas, tiene experiencias muy bonitas, también las tiene menos bonitas, y es que esto no se niega. Pero el miedo nos lleva a enfocarnos en las menos bonitas y el superar ese miedo y trabajar ese miedo te va a llevar a focalizarte en las más bonitas. Hay un miedo que tiene mucho que ver también para mí con las relaciones, los vínculos en general. Me refiero a vínculos de familia, de pareja, de amigos, lo que sea. Hay un rescoldo ahí de miedo que te puede haber llevado como te decía hace un momento, a aislarte. Incluso a creer que no hay nadie, digamos, apropiado para ti. Es decir, que te puede haber llevado a una soledad, no a esta soledad bonita, elegida, que ni siquiera es soledad como tal, ¿no? Pero para entendernos, que es como estoy muy tranquilo, muy tranquila en mi casa, en mi mundo, no sé qué. No, una soledad por miedo, justamente. Es decir, que puede que te hayas estado tú privando o le hayas permitido a ese miedo que te prive de la experiencia de las relaciones, la experiencia del amor, en definitiva. Entonces, la recompensa que trae, también es preciosa, la recompensa que trae, que esconde ese miedo, no que trae el trabajar ese miedo, la recompensa que se esconde detrás de ese espantapájaro. Además, hablando de espantapájaros, aquí vemos hortalizas, vemos calabazas y demás, vemos uvas, o sea que viene bastante relacionada esta carta. La recompensa es la alegría, es el disfrute, es el reconectar con tu disfrute a todos los niveles, con la confianza en la vida también, la confianza en que las cosas sí pueden salir bien, que las cosas, que la vida, como te decía, también puede ser bonita. No puede ser, es bonita, así de claro. Entonces, trabajar ese miedo, también como decía con la anterior opción, venga de donde venga y tenga la motivación que tenga, a fin de cuentas, muchas veces yo creo que el miedo también juega con ese engaño, ¿no? De conóceme mucho, mira mucho de dónde vengo, no sé qué, porque nos quiere distraer de lo importante, que es decir, voy a mirar detrás de ti, ¿sí? Más que mirarte a ti, que también voy a mirar detrás de ti, porque si yo me entretengo mucho en disquisiciones de dónde viene y por qué y para qué y no sé qué más, que también está bien, ¿eh? Que además cada uno sus miedos los transita como quiere y como puede. Pero quizás si nos entretenemos mucho ahí, perdemos la energía y perdemos el tiempo en lo realmente importante, ¿sí? Entonces, al margen de dónde venga y todo eso, que sepas que lo quieras trabajar tú como lo quieras trabajar también,
La recompensa es la alegría, es la vitalidad, es la celebración, es el intercambio, es el amor, es la festividad y es la gloria de Dios en la tierra, tal cual, que es lo que representa para mí esta carta del 3 de copas. Me encanta, espero que te haya podido ser de utilidad, tanto una como otra, o las dos, porque igual las dos tienen un poco que ver en tu caso, igual las dos tienen un mensaje para ti. Como siempre, gracias por estar, gracias por ayudarme también a trabajar, a mirar mis miedos, que también obviamente como ser humano los tengo. Gracias por compartir este trabajo conmigo, gracias por tu escucha, gracias por tu tiempo y gracias también como siempre por compartir, comentar, interactuar de la manera en que tú lo sientas. Así que yo con esto ya te digo hasta el lunes, creo que este fin de semana no vamos a estar por aquí, nunca se sabe del todo, pero a priori no vamos a estar. Así que te deseo feliz viernes, te deseo feliz vida, te deseo un bonito fin de semana y deseo que vayas a por esas recompensas y muchas más que vendrán cuando trasciendas esos miedos. Recuerda, también hay miedo que abrazarlo, él al fin de cuentas está cumpliendo un papel, no es malo en sí tampoco, ya sabemos. Feliz vida, hasta el lunes.